a la Oficina Nacional Unidas para la Infancia y actualmente es director de la Academia Humanistas y se desempeña como defensor penal público de adolescentes en la zona de San Bernardo, Santiago de Chile. En esta oportunidad nos va a deleitar con un tema tan interesante que es justicia penal adolescente y principio de especialidad. Doctor, bienvenido y pueda proceder con su exposición. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, doctor, perfectamente. Quisiera Adelante. comenzar con agradecer la invitación de la Asociación de Ciencias Penales de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios en Perú, país donde tengo grandes y muy queridos amigos vinculados al mundo del derecho. Quiero saludar a los colegas abogados titulados y a los estudiantes de derecho que son abogados en formación, que están conectados desde distintos lugares, no solo a quienes se conectan de Perú y Bolivia y Argentina vinculados a la Asociación de Ciencias Penales de UNAMAD, sino también a los colegas de Chile vinculados a través de Academia Humanitas, coaching, estudios y capacitaciones para el desarrollo integral de la persona. Quiero comenzar felicitando a los organizadores y a los participantes de esta actividad, como decía el profesor Couture en la primera exhortación de su decálogo del abogado: estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no te transformas con el derecho, serás cada día un poco menos abogado. El tema que revisaremos esta tarde es, dentro del derecho penal, uno de los más delicados y menos estudiados del sistema: justicia penal juvenil o justicia penal adolescente. Es una ciencia que tiene reglas propias y especiales, por eso hablamos de principio de especialidad. Tiene reglas especiales no solo en lo objetivo, sino también en lo sustantivo. Y más aún, estas reglas se modifican permanentemente casi sin que nos demos cuenta. Se transforma constantemente, como dice Couture. Es probable que entre nosotros haya algunos especialistas en justicia penal adolescente, pero imagino que la mayoría no lo es. Pediré paciencia a aquellos que están más familiarizados con esta rama del derecho, porque mi presentación está pensada para los neófitos en la materia. Lo cierto es que cuando menos lo esperen, va a llegar un caso de justicia penal juvenil y usted deberá inmediatamente cambiar el chip, porque será necesario pensar diferente y utilizar todas las herramientas de empatía jurídica que tenga disponible. Yo insto a quienes aún no saben en qué área especializarse puedan hacerlo y abrazar el mundo de los adolescentes infractores de ley como un espacio donde podemos aportar lo mejor de nuestras capacidades para colaborar en la administración de justicia. Una justicia lo más justa posible. Y hablando de justicia, la justicia es el valor supremo que mueve o debiera mover a cada jurista o abogado, recordando a Ulpiano con su definición de justicia que siempre hemos resumido en la frase latina sum cuique tribuere, o dar a cada uno lo que le corresponde, o dar a cada uno lo suyo, a cada uno su derecho. Y luego ahí viene la pregunta que hacemos en filosofía del derecho: ¿y qué es lo que a cada uno le corresponde? Pero como estamos hablando de justicia juvenil, la pregunta debiera ser: ¿y a los adolescentes infractores de ley qué les corresponde? Algunos dirán las penas más altas porque son los más violentos y nunca entienden nada. Yo, en lo personal, antes de suscribir una afirmación como esa, recordaría a Ulpiano: dar a cada uno según su derecho, dar a cada uno lo que le corresponde. Espero que al final de esta presentación cada uno de los que estamos aquí conectados pueda responder esa pregunta. Los que quieran pueden apuntar mi correo electrónico, hacerme sus consultas, sus comentarios, visitar nuestra web en www.academiahumanitas.cl, escribirnos y participar en nuestras actividades académicas y mantenernos vinculados a este mundo actual que llamamos sociedad red. Aprovechemos que aún la tecnología está de nuestro lado, porque el derecho se transforma cada día y siempre debemos mantenernos actualizados. Ahora, para comprender el fenómeno de lo que algunos llaman delincuencia juvenil, no basta con recordar cómo éramos nosotros antes de los 18 años, o cómo son nuestros parientes menores de 18 años, hijos, sobrinos, primos o hermanos. Tampoco basta con tomar un código de niño, niña y adolescente en Perú, o el código de niña, niña y adolescente en Bolivia, o la ley 20.084 en Chile, sino que para materializar el desafío de Ulpiano, de dar a cada uno lo suyo, hay que mirar este fenómeno con una mente más abierta. Requiere que conozcamos no solo lo que dicen estos códigos, estos cuerpos normativos y la Convención de Derechos del Niño. Si realmente queremos comprender el fenómeno y dar a cada uno lo suyo, debemos conocer algo de su ciencia, algo de su biología, algo de su psicología del desarrollo y otras materias que escapan al mundo del derecho que habitualmente estudiamos, pero que sí pertenece al mundo de los adolescentes. Sum cuique tribuere, dar a cada uno lo suyo, se transforma entonces en un real desafío.
Permítanme comenzar con un par de afirmaciones. La primera, las neurociencias nos han enseñado que el cerebro humano crece hasta los 10 años y comienza a madurar en la adolescencia. Es un proceso que termina a los 25 o 28 años aproximadamente. Ello implica que hasta los 18 años los humanos aún no tienen completamente maduro el córtex prefrontal y por tanto todas las capacidades que implican el comportamiento más avanzado del ser humano biológicamente aún no están disponibles en este sujeto de desarrollo. Segunda afirmación. El derecho, por suerte, se ha transformado y se ha adaptado a estos descubrimientos de la ciencia y a través de la comunidad internacional reconoció que a diferencia de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una atención y protección especiales, sobre todo cuando han incurrido en infracciones a las leyes penales, estableciendo un catálogo de derechos y garantías que buscan atender a las características propias de su etapa de desarrollo. Para que comprendamos este fenómeno y sus alcances, dividiré mi presentación en tres partes. Una introducción a la empatía jurídica, cuestiones relacionadas al derecho especial de adolescentes infractores de ley, y cuestiones sobre especialidad y otros principios especiales. Vamos con la parte introductoria. Todos sabemos que la adolescencia es la fase del desarrollo humano que va entre la infancia a la edad adulta. Se caracteriza por una serie de cambios que inciden en el crecimiento físico, emocional y psicológico de la persona. Hasta ahí, todo lo que sabemos sobre la adolescencia. Sin embargo, para hablar de justicia penal adolescente y de principio de especialidad, es necesario conocer mínimamente el cerebro humano y cómo funciona el proceso de maduración cerebral. Esto es parte de la especialidad. Sabemos que desde nuestra concepción, todos los órganos humanos se desarrollan gradual y armónicamente, y también lo hace el cerebro. Al comienzo, todo está formado por materia gris y los expertos nos han enseñado que la maduración es el proceso en que se convierte esta materia gris en materia blanca. La materia gris está formada por toda la red neuronal que tiene nuestro cerebro, las neuronas con sus dendritas, con sus axones, ramificadas y conectadas con otras neuronas para intercambiar y procesar la información. El cerebro mantiene su desarrollo durante la infancia. Sabemos que alcanza su máximo tamaño alrededor de los 10 años y comienza su maduración en la adolescencia. Luego, si bien no continúa su crecimiento físico o su volumen, su estructura comienza a cambiar y reordenarse. Algunas áreas del cerebro crecen, otras áreas del cerebro se reducen y otras se reorganizan. Las neurociencias nos han enseñado que en este proceso se modelan las conexiones entre las neuronas en el proceso que llamamos sinapsis, y paulatinamente estas conexiones se van uniendo a otras formando fibras y fascículos. Así, durante unos 10 años, esto es desde los 10 años a los 20 años aproximadamente, la materia se va formando en materia blanca a la transmisión, proceso en que las fundas o vainas de mielina van protegiendo los axones para asegurar la conducción de la información. Veamos algunas imágenes. En la parte izquierda podemos ver el cerebro de un bebé de un mes de vida. En la parte izquierda, derecha podemos ver un cerebro de un niño de 6 años. Las letras C y D son estudios de Golgi sobre la estructura neuronal de una parte determinada del cerebro. Las letras E y F son estudios de las mismas porciones en el cerebro, pero de un niño de 6 años. Comparando primero las imágenes A y B de ambos cerebros, observamos un incremento en el tamaño general del órgano. Observamos las imágenes inferiores, pero vemos que el número de neuronas no ha crecido. El aumento del cerebro a lo largo de las etapas del crecimiento se debe principalmente al crecimiento y complejidades de las ramificaciones y conexiones de las neuronas con las que nacemos, hecho que lleva de la mano el crecimiento en complejidad de nuestras funciones cognitivas. El crecimiento del cerebro no lo sustenta principalmente el número de neuronas. Este es un dato sorprendente porque lo cierto es que la neurogénesis o el nacimiento de nuevas neuronas está limitada a ciertas áreas cerebrales del hipocampo, por ejemplo, pero no es el fenómeno general. Nacemos con un cierto excedente que a lo largo de las primeras etapas del desarrollo vamos perdiendo para eliminar aquellas que no son funcionales o son las menos útiles y nos quedamos con aquellas que han resultado más útiles. Estas van creciendo en complejidad, extendiendo sus ramificaciones, rodeándolas de mielina para una mejor conducción, que es este proceso de mielinización que va desarrollando o aplicado al desarrollo. Esto no es una cuestión de cantidad de neuronas, sí es una cuestión de calidad neuronal. Esta maduración se da en un proceso gradual que va desde la parte de atrás del cerebro hacia adelante, o sea, desde la nuca hacia la frente,
o desde la zona del lóbulo occipital hacia los lóbulos frontales, que controlan o aunan lo afectivo y lo cognitivo. Así, en un niño, lo primero que madura son los lóbulos parietales, cuya función es coordinar el movimiento del ser humano. Después maduran las áreas que procesan los estímulos sensoriales, la motora, visual y auditiva, que es lo primero que logramos los humanos, procesar movimientos, imágenes y sonidos, y luego continúan las áreas del lóbulo temporal y frontal, que tienen distintas funciones en torno a los procesos cognitivos y emocionales en la adolescencia. Ahora, alrededor de los 25 y los 28 años, la maduración llega a la corteza o el córtex prefrontal, que es esta zona que tenemos aquí detrás de la frente, responsable del control de los impulsos, el análisis del entorno y la toma de decisiones. Es decir, recién a los 25 años comenzamos a tener los elementos necesarios para el control de impulsos, para el análisis del entorno y para la toma de decisiones. ¿Qué nos han enseñado los estudios científicos sobre la corteza prefrontal o córtex prefrontal? Nos dicen las neurociencias que es una región que recibe información desde muchas regiones distintas del cerebro, porque es una corteza de asociación multimodal. Recibe información sensorial, información límbica, información hormonal, información de movimiento, de ubicación, etc. Toda esta información se lanza al lóbulo frontal y es analizada por la corteza prefrontal para la toma de decisiones y definir la conducta que una persona ejecuta. Nos ayuda a la regulación del comportamiento personal en la comunidad social donde estamos creciendo. Al referirse al córtex prefrontal, los expertos nos señalan que esta parte del cerebro nos permite las funciones ejecutivas, que es lo contrario a estar en modo de piloto automático. ¿Y cuáles son estas funciones ejecutivas del cerebro? Bueno, el plan de acción, tener un plan de futuro, control de impulsos, aceptación de normas sociales, percepción y expresión de las emociones, el pensamiento crítico, el desarrollo de la autoconciencia, el desarrollo de la empatía, el desarrollo de la capacidad de resolución de conflictos, en fin. La corteza prefrontal es el operador ejecutivo central del cerebro, puesto que permite la capacidad de programar y controlar toda la actividad psicológica, la capacidad de planificar, la capacidad de resolver problemas complejos, la capacidad de sacar conclusiones de lo que observamos y la capacidad para adaptarnos a un entorno social en constante cambio. En resumen, todas las capacidades que implican el comportamiento más avanzado del ser humano, lo que nos diferencia en definitiva de los animales, de los otros animales. Esto de la anticipación, el establecimiento de metas, el diseño de planes y programas, el inicio de las actividades y las operaciones mentales, la autorregulación y el control de impulsos, la monitorización de las tareas, la selección precisa de los comportamientos y las conductas, la flexibilidad en el trabajo cognoscitivo, su organización en el tiempo y en el espacio, y la regulación de la conducta por medio de la retroalimentación ambiental. Todos estos procesos de análisis mentales están recién comenzando en un adolescente, y recién estos recursos van a estar completamente disponibles en el ser humano alrededor de los 25 a los 28 años. Antes es biológicamente imposible. Físicamente imposible, diríamos en derecho. Y ya sabemos que en derecho a lo imposible nadie está obligado. Es decir, recién desde los 25 años podríamos hacer exigible estas consideraciones respecto de un adulto. Va a ser algo que vamos a tener que considerar a la hora de dar a cada uno lo suyo. Podríamos decir que el adolescente es un pensador, analizador en nivel básico. Un adulto o un joven o un adulto joven lo sería en un nivel intermedio. Y un adulto o un adulto mayor lo podría ser en un nivel avanzado. Ahora, justamente esto nos hace diferente a los demás animales. Solo los seres humanos tenemos crisis de adolescencia, cuando empezamos a sentir la dinámica de la influencia de la educación en correlación con la comunidad y con nuestras propias decisiones. Cuando se juntan esos tres factores, claro, comienzan las crisis. Y en esta etapa pasamos desde la dependencia de la familia a la interdependencia a través de las relaciones interpersonales y sociales. Ya sabemos que la adolescencia es un periodo de cambios, donde estos cambios los experimentamos en la motivación, en los impulsos y en las emociones. En otras palabras, se altera todo el mundo afectivo personal en una etapa en que aún están madurando los sistemas que integran las emociones en las decisiones racionales. Y justamente en esta etapa es donde recién entran al juego las reglas sociales y las reglas jurídicas. Antes de pasar a analizar lo jurídicamente relevante, haremos un pequeño repaso para no olvidar por qué es necesario conocer todos estos conceptos antes de acusar, antes de defender o antes de juzgar a un adolescente. Bueno, ya sea un infractor de ley o sea un pariente nuestro. Lo haremos ayudado por estas imágenes que recogimos de internet de la página innovacioneducativa.com.
Bueno, el llamado al juicio o llamado al criterio, estas cuestiones de madurez y emociones que tiene el cerebro de los adolescentes. La parte más grande del cerebro humano es la corteza, se divide ya como lo hemos visto en distintos lóbulos que maduran desde atrás hacia adelante. Se desarrolla por completo alrededor de los 25 años y el lóbulo prefrontal es lo último en madurar. En este caso, a lo largo de la adolescencia, el cerebro sufre cambios debido a la influencia de las hormonas. Está en 80% aproximadamente el desarrollo de los adolescentes en su cerebro y tienen esta cantidad extra de sinapsis inconexas en la zona donde se produce la evaluación de riesgo, lo que se interpone en la toma de decisiones, y estas sinapsis van a desapareciendo con el tiempo, mejorando así el pensamiento racional. La corteza prefrontal, entonces, también se encuentra poco desarrollada y desbalanceada con respecto a las demás partes del cerebro que se encargan de las emociones. Por eso es que los adolescentes son más sensibles a la presión social y también son más sensibles al comportamiento, arriesgados a comportamientos de otro tipo, que son más impulsivos. Los adolescentes también utilizan una menor parte de la corteza prefrontal cuando interpretan las emociones. Hubo un estudio en el cual trataron de interpretar emociones en figuras y solamente el 50% de los adolescentes acertó identificando rostros relacionados con el miedo. El otro 50% no acertó. Sin embargo, en los adultos, el 100% acerta a la hora de poder identificar las expresiones que ven en un grupo de caras. Por su parte, estos datos sugieren que el cerebro adolescente no es un cerebro adulto con menos experiencia, sino que es un cerebro completamente diferente. Él tiene una región frontal menos desarrollada, lo que implica que el cerebro no es capaz de razonar, no es capaz de modular respuestas emocionales como lo haría un adulto. Y las sinapsis alargadas con las que cuentan permiten que los adolescentes absorban una mayor cantidad de información o aprendan más rápido, pero también los hace más sensibles al estrés y a la presión externa. Por otro lado, en este caso, los operadores jurídicos deben comprender que aunque los adolescentes puedan parecer muy maduros, no tienen la misma percepción de los riesgos y las consecuencias que tiene un adulto. Por ejemplo, 4 veces más los adolescentes son más propensos a estar involucrados en un accidente de tráfico que los adultos. Cerca de 2/3 de los adolescentes creen que ceder a la presión del grupo los va a ayudar a mejorar su estatus social. Y 9 de cada 10 adolescentes creen que han sido testigos de alguna conducta infraccional, no la van a denunciar. Ahora, en cuanto a lo que dice en relación con este periodo donde se experimentan cambios en las emocionalidades y luego de una serie de experiencias de ensayo y error que realiza el ser humano adolescente en su vinculación con el entorno, las neurociencias nos han enseñado que el cerebro de los humanos alcanza su madurez cuando termina de desarrollarse la corteza prefrontal, como hemos dicho, alrededor de los 25 y los 28 años. Ciertamente hay una diferencia muy grande en la madurez mental de un adolescente respecto de un adulto y en la toma de decisiones del cerebro de un adolescente respecto de las decisiones de un cerebro de un adulto. Esto no sería problema si los adolescentes que infringen las leyes fueran juzgados por otros adolescentes, pero ello no es así. Los sistemas penales están compuestos por adultos que analizan la conducta desplegada por el adolescente como si estuvieran juzgando a un adulto, olvidando las características propias de un cerebro en desarrollo o desconociendo cuestiones básicas de capacidades y desarrollo cerebral. Ya sabemos que esto es un desafío a la hora de dar a cada uno lo que le corresponde. Por eso el sistema internacional de los derechos humanos ha acogido ciertos principios jurídicos especiales. Por eso hablamos de que el derecho penal adolescente o el derecho penal juvenil es un derecho especial o un derecho donde prima el principio de especialidad, que debe tenerse en cuenta a la hora de hablar de esta área del derecho. Ahora vamos a ver una aproximación al derecho especial, a este derecho penal de adolescentes. Y jurídicamente, tal como señala el Comité de los Derechos del Niño en su observación general número 24 del año pasado, en la última observación general de este Comité de Derechos del Niño, en el apartado 22 señala justamente que las pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y las neurociencias indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 y 13 años, debido a esta falta de madurez de la corteza prefrontal. Por lo tanto, es poco probable que estas personas comprendan las consecuencias de sus acciones o que entiendan los procedimientos penales. Por su parte, en esta etapa singular de definición del desarrollo humano está caracterizada por un rápido desarrollo del cerebro, lo que afecta también la asunción de riesgo a ciertos tipos de toma de decisiones y la capacidad para poder controlar los impulsos.
Esta directriz supranacional reemplazó el año 2019 a la Observación Nacional General número 10, que estuvo vigente desde el año 2007 por más de 10 años. Refleja los cambios y transformaciones que se han producido en el mundo del derecho, en este sistema penal juvenil internacional, como resultado de la promulgación de normas internacionales o regionales, la jurisprudencia del comité, los nuevos conocimientos sobre el desarrollo de la infancia y la adolescencia y la experiencia en prácticas eficaces como la relativa a la justicia restaurativa, cuestión de la que podemos hablar en otra instancia. Pero primero vamos a hablar sobre la Convención de los Derechos del Niño. Esta norma internacional que goza de haber sido suscrita por casi todos los países del mundo, excepto uno que vemos ahí marcado en otro color. La Convención sobre los Derechos del Niño busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. Fue aprobada el 20 de noviembre del 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y al aprobar esta convención, se busca promover en la comunidad internacional que reconoció que a diferencia de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una atención y protección especiales. En términos generales, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los países que la han ratificado deben asegurar que todos los niños y niñas se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia. La Convención articula un conjunto de derechos para todos los niños y niñas sobre la base de 4 principios fundamentales: la no discriminación, el principio del interés superior del niño, el principio del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto por la opinión de niños, niñas y adolescentes. Los países que han ratificado la Convención deben informar regularmente sobre sus avances al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el que a su vez analiza estos comentarios, los retroalimenta en los informes y alienta a los estados a tomar decisiones. En América, los órganos superiores en materia de derechos humanos, específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que la Convención sobre los Derechos del Niño implica un cambio sustancial respecto de la manera de tratar el tema de la infancia. Esta transformación se conoce como la sustitución de la doctrina de la situación irregular por la doctrina de la protección integral, que en otros términos significa pasar de una concepción de los menores como objetos de tutela y protección a considerarlos ya derechamente como sujetos plenos de derecho. Dado que la Convención de Derechos del Niño supera la figura de objeto de protección y sitúa a los adolescentes infractores como sujetos de derecho, es necesario adecuar la normativa interna a estos nuevos lenguajes, principios y procesos. Así, no hablamos de menores, sino que hablamos derechamente de niños, niñas y adolescentes. Hablamos generalmente de infractores, evitando etiquetarlos de delincuentes, puesto que no obstante lo que piensan algunas personas, nosotros ya hemos visto que muchos de sus actos son por impulso y por ser carentes de racionalidad, no porque quieran ser irracionales, sino simplemente porque a esa edad su cerebro no se los permite como a un adulto. Ahora, ojo, hay ciertos instrumentos internacionales que aún utilizan la nomenclatura de menores o aún los llama delincuentes, pero esa es una cuestión que tenemos que ir cada uno de nosotros cambiando la mentalidad y ya hablar derechamente de niños, niñas y adolescentes y hablar también de infractores de ley para poder considerarlos justamente como sujetos de derecho. Como señala la profesora Carolina Villadiego, en las últimas décadas los países de América Latina reformaron sus sistemas penales para adolescentes. Estos cambios fueron influenciados principalmente por 4 movimientos distintos. En primer lugar, la adopción de la doctrina de las Naciones Unidas para la protección integral de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En segundo lugar, la consolidación normativa de los derechos de las personas procesadas penalmente. En tercer lugar, la constitucionalización de derechos de la niñez y de las personas en conflicto. En cuarto lugar, la implementación del sistema penal acusatorio. Actualmente una gran cantidad de países tienen leyes que reglamentan sistemas penales para adolescentes, generalmente fundamentadas en los postulados de la doctrina de protección integral que estábamos hablando, aunque existen diferencias sustantivas entre ellas. En algunos países los regímenes penales para adolescentes hacen parte de leyes integrales de infancia y adolescencia, como es el caso de Perú y Bolivia, mientras que en otros países son normas independientes, como es el caso de Chile. Chile carece de un cuerpo de infancia y adolescencia, como lo tiene Perú y Bolivia, pero en materia penal existe la ley 20.084 que regula, que establece un marco normativo para la responsabilidad penal de los adolescentes. En Bolivia, el Código de Niña, Niño y Adolescente, que es la ley 548, y en materia penal esto se regula en los artículos 259 a 348 de este corporativo. Y en Perú, por su parte, ustedes tienen
en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la ley 27.337, que en materia penal desde su artículo 183 al 241 regula justamente la responsabilidad penal de los infractores de ley. Las reformas que tienen este rasgo común: hay poca información sobre su implementación y hay una escasa evaluación de los cambios. En esta presentación no nos vamos a referir a los aspectos sustantivos ni adjetivos, es decir, de derecho penal general o procesal, contenidos en las legislaciones internas de cada país, puesto que ellos podrán ser consultados directamente por ustedes en sus respectivas normativas nacionales, pero sí nos vamos a referir a temas supranacionales que tienen o debieran tener plena aplicación en la justicia penal de adolescentes en nuestros países, porque no obstante ser normas externas al sistema nacional, el sistema nacional de tanto de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Chile, las ha incorporado a través de la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados internacionales de derechos humanos. Volvamos a la Convención de los Derechos del Niño. En materia de justicia penal juvenil, este cuerpo normativo, como veníamos diciendo, ingresa a través de una norma de derecho interno. En el caso de Perú, la ley 27.337, que es el Código de Niños y Adolescentes, en su artículo 7º, referido a las fuentes, señala que en la interpretación y aplicación de este código se tendrá en cuenta los principios y disposiciones de la Constitución Política del Perú y la Convención de Derechos del Niño y los demás convenios internacionales. Una norma similar se encuentra en Chile, en la ley 20.084, en su artículo 2º, señala que el inciso 2º, en la aplicación de esa ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, las leyes y la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales. Por su parte, en Bolivia, esta ley 548 del Código de Niños y Adolescentes, en su artículo 9º, en lo relativo a la interpretación, señala que las normas del Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño o adolescente, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cuando estos parezcan más favorables. Ahora, normativamente, cuando nos encontramos en materia de justicia penal juvenil, generalmente solo vemos la punta del iceberg. Cuando nos enfrentamos a un caso, lo primero que se nos viene a la mente es la normativa interna de nuestro país sobre niños, niñas y adolescentes, o sobre delitos vinculados a infractores de ley, y a lo más la Convención sobre los Derechos del Niño. Eso es lo que vemos en la punta del iceberg. Sin embargo, de acuerdo al derecho internacional relativo a la interpretación de los tratados internacionales, la Convención Americana y la Convención de Derechos del Niño, todo esto forma parte de un conjunto de normas vinculadas o corpus juris de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que deben ser considerados al interpretar el significado del artículo 19 de la Convención Americana y el artículo 7º de la Declaración Americana, los cuales garantizan el derecho de los niños a medidas de protección especiales por parte de su familia, la sociedad y el Estado. Por lo tanto, el marco jurídico de protección de los derechos humanos de los niños no se limita a las disposiciones de la Convención Americana o de la Convención de los Derechos del Niño o a la normativa internacional, sino que en este caso está compuesto por todo este corpus juris de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que está compuesto no solamente por la normativa interna relacionada a los infractores de ley, no solamente por la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también por las reglas de Beijing, por las reglas de Tokio, por las reglas de La Habana, por las directrices de Riad, por los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de alcance general, por las normas o jurisprudencia o instrucciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas a través de sus observaciones generales, y además por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Teniendo claro ya cómo opera el cerebro adolescente y cómo entran en juego todo este corpus juris de protección, ya podemos señalar que existe una clara normativa para asegurar el respeto de la dignidad del adolescente, como tal, como adolescente, y considerando sus características personales y su etapa de desarrollo. Ahora vamos a pasar a hablar de la especialidad y los principios de la justicia penal adolescente. Recapitulemos. Las neurociencias nos han enseñado que el cerebro humano comienza a madurar en la adolescencia, en un proceso que termina no antes de los 25 años, aproximadamente. Ello implica que hasta los 18 años los seres humanos no tienen completamente maduro el córtex prefrontal, como hemos dicho, y por tanto las capacidades que implican el comportamiento más avanzado del ser humano aún no están disponibles para este sujeto en desarrollo. En segundo lugar,
El derecho o las ciencias jurídicas se han adaptado a estos descubrimientos de la ciencia y a través de la comunidad internacional reconoció que a diferencia de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una atención y protección especiales, sobre todo cuando se han incurrido en infracciones a las leyes penales, estableciendo un catálogo de derechos y garantías que buscan atender a sus características propias de su etapa de desarrollo para poder dar a cada uno lo suyo. A la luz de estos conocimientos empíricos aportados por la psicología del desarrollo y la criminología y de los principios del derecho internacional, el sistema penal adolescente exige dar un tratamiento jurídico especial a los adolescentes en materia penal, distinto del que reciben los mayores de edad. A continuación, según la mirada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revisaremos cómo se ha materializado el sistema de justicia juvenil y derechos humanos en las Américas. En primer lugar, analizaremos los objetivos del sistema de justicia juvenil y la finalidad de la pena o la sanción. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 40, reconoce que todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales tiene derecho a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en que tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño, de que éste asuma también una función constructiva de la sociedad. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que del artículo 19 de la Convención Americana derivan obligaciones particulares de garantizar el bienestar de los infractores de ley y empeñarse en su rehabilitación. Por otra parte, la Corte Interamericana ha indicado que cuando el aparato del Estado tiene que intervenir frente a infracciones de la ley penal cometidas por personas menores de edad, debe realizar un esfuerzo sustancial para garantizar su rehabilitación a fin de permitirle cumplir un papel constructivo y productivo en la sociedad. Así, un sistema de justicia juvenil cuya política criminal está orientada meramente por criterios retributivos y deje en un segundo plano aspectos fundamentales como la prevención y el fomento de oportunidades para una efectiva reinserción social sería incompatible con los estándares internacionales en esta materia. La sanción, por eso, debe ser una sanción pedagógica, no otro tipo de sanción, sino netamente enfocada a la intervención que busque una transformación en la mentalidad del adolescente. Vamos a analizar ahora cuestiones de edad. El artículo primero de la Convención de los Derechos del Niño señala que, por regla general, se va a entender por niño a todo ser humano menor de 18 años. Ahora bien, no todos los niños menores de 18 años deben ser sometidos a un sistema de justicia juvenil en el caso de infracciones de la ley penal, sino solamente aquellos que hayan alcanzado una edad mínima para infringir las leyes penales. No podríamos someter a la ley penal a un niño de 6 años, por ejemplo, o no debiéramos. A este respecto, el párrafo tercero del artículo 40 de la Convención de Derechos del Niño dispone que los estados deberán promover el establecimiento de una edad mínima de responsabilidad penal antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales. En la regla cuarta de las reglas de Beijing se recomienda que el comienzo de la edad mínima no debe fijarse en una edad demasiado temprana, habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual de los niños. Si bien los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos no fijan una edad mínima para infringir las leyes penales, el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a los estados fijarla entre los 14 y los 16 años, instando a no reducir dicha edad mínima. También el Comité de los Derechos del Niño ha establecido que no es aceptable internacionalmente que los niños menores de 12 años sean responsabilizados ante la justicia juvenil por infringir las leyes penales, aún menos ante la justicia ordinaria de adultos. En tercer lugar, el interés superior del niño. El artículo tercero de la Convención de los Derechos del Niño dispone que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá el interés superior del niño. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la, comillas, necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención Americana cuando el caso se refiera a menores de edad. Vamos ahora a analizar los principios generales del sistema de justicia juvenil. El Corpus Juris de los derechos de los niños establece con claridad que estos poseen derechos que corresponden a toda persona,
además de los que tienen por derecho propio, por derecho especial, derivados de su condición de niños, niñas y adolescentes. Es decir, aparte de sus derechos, de los derechos que tienen, de los derechos humanos de toda persona, tienen también sus propios derechos derivados de esta condición especial. Por ello, en el caso de los niños, su condición supone el respeto y garantía de ciertos principios mediante la adopción de medidas específicas y especiales con el propósito de que gocen efectivamente de sus derechos cuando sean sometidos al sistema de justicia juvenil. Ahora, para hablar un poco del primer principio de este sistema de garantías o principios generales del sistema juvenil, el artículo 40 establece el principio de legalidad en la justicia juvenil. La Convención de los Derechos del Niño reconoce expresamente este principio de legalidad, conforme al cual no puede iniciarse un proceso por infringir las leyes penales a un niño por haber realizado antes actos que no han sido tipificados por el sistema de justicia juvenil. En el mismo sentido, la directriz 56 de las directrices de Riad establece que deberá promulgarse una legislación por la cual se garantice que todo acto que no se considera un delito ni es sancionado cuando lo comete un adulto, tampoco deberá considerarse un delito ni ser objeto de sanción cuando lo es cometido por un joven. Las reglas de Tokio también disponen que existen requisitos comunes a todas las sanciones penales que deben ser respetados, como también en el caso de las personas menores de edad, tales como la existencia de la resolución judicial que determine su responsabilidad y que esta resolución esté determinada cuál es la sanción que se va a aplicar y cuál es su duración. Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido con claridad que la detención de niños por actos que no han sido tipificados por el sistema de justicia juvenil constituye una grave violación del derecho a la libertad personal. El segundo principio que vamos a analizar es el principio de excepcionalidad. El artículo 37b de la Convención de los Derechos del Niño dispone que los Estados partes deben velar porque la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se lleven a cabo como medidas de último recurso. Lo anterior constituye un reconocimiento de que los niños, niñas y adolescentes son personas en desarrollo respecto de quienes los Estados están obligados a adoptar medidas especiales de protección, según el artículo 19 de la Convención Americana y el artículo 7 de la Declaración Americana. El principio de excepcionalidad derivado de las normas anteriores implica tanto la excepcionalidad de la privación de libertad como forma preventiva o como sanción, y como también la excepcionalidad en la aplicación del sistema juvenil o la judicialización. Evidentemente, las consecuencias muchas veces adversas de someter a una persona a la justicia por infringir las leyes penales, especialmente cuando ello implica su privación de libertad, se acentúan cuando se tratan de niños, niñas o adolescentes, por tratarse de personas en desarrollo. Por ello, es necesario limitar el uso del sistema de justicia penal juvenil respecto de ellos, disminuyendo en la mayor medida posible la intervención punitiva del Estado, sobre todo disminuyendo o llevando al mínimo la privación de libertad. Otras cuestiones relacionadas con el principio de excepcionalidad es la regulación del plazo de prescripción de la acción ante la justicia juvenil. La Comisión de los Derechos del Niño observa que el plazo de prescripción del ejercicio de la acción varía en cada estado. Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recomienda que los plazos de prescripción dentro del sistema de justicia juvenil deben ser los más breves posible y más breves que los sistemas regulados o los plazos regulados en el sistema de adultos, porque las mismas conductas punibles, por un caso, tendría también conforme el principio de excepcionalidad de la judicialización. El sistema de justicia juvenil, en particular la detención de niños, son medidas que deben utilizarse como último recurso y únicamente de manera excepcional por el periodo más breve posible. Los Estados partes deben adoptar las medidas a su alcance para reducir al mínimo el contacto de los niños con el sistema de justicia juvenil, señala la Comisión, regulando proporcionalmente los plazos de prescripción de la acción, así como para también limitar el uso de la privación de libertad, sea preventiva o como sanción al poder infringir las leyes penales. El tercer principio que vamos a analizar es el principio de especialización, que tiene que ver justamente con el tema del que estamos hablando el día de hoy. El artículo 40, su numeral tercero de la Convención de los Derechos del Niño, dispone que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades, instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido estas leyes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado también que en una jurisdicción penal especializada debe también existir los que ejerzan facultades en las diferentes etapas de los juicios y en las diferentes fases de la administración de justicia de niños deberán estar especialmente preparados y capacitados en los derechos humanos del niño,
niño, en la psicología infantil, para evitar cualquier abuso de discrecionalidad y para asegurar que las medidas ordenadas en cada caso sean idóneas, necesarias y proporcionales, justamente para poder materializar este principio de edad acá corresponde. Sí, la realización de procedimientos, instituciones específicos o especiales para niños, también además de capacitación específica para todas las personas que trabajen en el sistema de justicia juvenil. Estos requisitos de especialización se aplican a todo el sistema y a todas las personas quienes laboran, incluyendo el personal no jurídico que asesora a los tribunales o que ejecuta las medidas ordenadas por los tribunales, y al personal de instituciones en las que se mantiene a los niños privados de su libertad. Y estos requisitos de especialización también se aplican a las fuerzas policiales cuando entran en contacto con los niños, niñas y adolescentes. Este principio de especialización, como dijimos, que también requiere que las policías se capaciten, está recogida en las reglas de Beijing, específicamente en la regla 12, que señala que para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía que tratan a menudo o de manera exclusiva con menores y que se dediquen fundamentalmente a la prevención de la delincuencia de menores recibirán instrucción y capacitación especial. En las grandes ciudades habrá contingentes especiales de policía con esa finalidad. Justamente este curso lo que ha buscado al querer incluir la justicia penal adolescente es realizar un aporte en esa medida a esta especialización que debe existir en los operadores jurídicos. El cuarto principio que vamos a analizar es el principio de igualdad y no discriminación. El artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño dispone que los Estados partes deben respetar los derechos enunciados en la Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política u de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. A su vez, los principios generales de las reglas de Beijing establecen que éstas se aplicarán a las personas menores de edad, infractores de ley, con imparcialidad, sin distinción alguna, haciendo referencia también a que no habrá distinción, por ejemplo, raza, color, sexo, idioma, etc. Asimismo, la regla cuarta de las reglas de La Habana señala también, materializa este principio en cuestiones que evitan la no discriminación o el principio de igualdad o no discriminación. El quinto principio, y último dentro de los principios generales del sistema de justicia juvenil, es el principio de no regresividad, que implica que los estados que ratifican un tratado internacional sobre derechos humanos o lo incorporan a su normativa interna, se obligan a proteger y garantizar el ejercicio de estos derechos, lo que incluye la obligación de realizar las modificaciones internas que sean necesarias para poder garantizar el cumplimiento de las normas contenidas en los tratados internacionales. Esto quiere decir que todo esto que estamos revisando, que tienen que ver con los tratados internacionales de derechos humanos relacionados a los niños infractores de ley, con la Convención de los Derechos del Niño y con otras normas relacionadas a la justicia penal adolescente, que son los principios que estamos revisando en esta presentación, no obstante, no forman parte del derecho interno. Con la sola adscripción de nuestros estados a la Convención de los Derechos del Niño, estas normas internacionales pasan a formar parte de nuestro derecho interno, y nosotros como operadores jurídicos estamos en la obligación de poder materializarlas o poder exigir de los tribunales de justicia que se realice el control de convencionalidad de parte de los jueces o nosotros alegarlas en nuestras intervenciones jurídicas. Los procesos. Este principio de no regresividad implica que los progresos alcanzados en la protección de los derechos humanos son irreversibles, de modo que siempre será posible expandir el ámbito de protección de los derechos, pero nunca restringirlos. Cabe mencionar además que las obligaciones de los estados frente a los niños, según lo dispuesto en el artículo 27, número 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no están sujetas a suspensión bajo ninguna circunstancia. Vamos a pasar a analizar ahora, para terminar, las garantías en el sistema de justicia penal juvenil. El artículo 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y adicionalmente las reglas de Beijing, las reglas de La Habana, las reglas de Tokio y las directrices de Riad, se refieren de manera específica a la obligación de garantizar los derechos de los niños sometidos a diferentes actuaciones por parte del Estado.
El primer principio, la primera garantía que vamos a analizar es la del juez natural, que señala que en aplicación de este principio de especialidad a los sistemas de justicia penal, todos los procesos en los que están involucrados los menores de 18 años deben ser conocidos por un juez especializado en materia de justicia penal adolescente, como parte del derecho de toda persona a ser juzgado por un órgano judicial competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad a la ley. Así como parte del derecho de los niños a ser juzgados por su juez natural, los estados deben garantizar que los niños menores de 18 años y mayores de la edad mínima para infringir las leyes penales sean juzgados únicamente por jueces especializados en la materia y no por jueces penales ordinarios. Ojalá siempre sea así, o al menos en la medida de las posibilidades. La segunda garantía en el sistema de justicia juvenil es la presunción de inocencia, una garantía ya conocida por todos nosotros porque forma parte del derecho general o de los principios generales de todo imputado. Sobre este mismo aspecto, los artículos 40, número 2, letra B, y 40, número 2, letra I, de la Convención de los Derechos del Niño, señalan que los estados garantizarán en particular que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido estas leyes, se le garantice por lo menos lo siguiente, que se le presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. En igual sentido, la regla 17 de las reglas de La Habana señala que se presume que los menores detenidos bajo arresto o en espera del juicio son inocentes y deberán ser tratados como tales. Los menores detenidos en espera de juicio deberán estar separados de los declarados culpables. La tercera garantía que analizaremos es el derecho a defensa. El derecho a defensa de los niños en el sistema de justicia juvenil está garantizado por el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Tras la adopción de este instrumento internacional se superó la idea de que el niño no necesitaba defensa en tanto el juez asumía la defensa de sus intereses. Bajo este sistema, la defensa era considerada únicamente como un asistente o colaborador del magistrado. Por otro lado, ahora, debemos agregar que el principio de especialidad también debe ser observado en relación con el derecho a defensa de los niños o adolescentes, lo que implica que los abogados o asistentes sociales que se designen para su defensa deben estar tanto capacitados en el derecho de los niños, niñas, adolescentes, especializados en materia de justicia juvenil, o al menos comprender todo lo relacionado a la mentalidad de los adolescentes y a la forma de razonar que tienen estas personas. Cuarto, principio de contradicción. La regla 7.1 de las reglas de Beijing establece que todas las etapas del proceso ante la justicia juvenil se respetará, entre otras garantías procesales básicas, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a estos. Así, para garantizar este principio, los estados deben asegurar que sus sistemas de justicia permitan la intervención del niño acusado por sí mismo o por intermedio de sus representantes, les aporten pruebas, examinen las pruebas, formulen alegatos, entre otros. Este curso incluye también materiales respecto a litigación. Esa litigación es ampliamente aplicable al principio de contradicción. Es una forma de materializar este principio en el caso de niños, niñas y adolescentes. En quinto lugar, el derecho a ser oído y participar del proceso. Con respecto a la intervención de los adolescentes en los procesos penales, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, teniendo debidamente en cuenta sus opiniones en función de la edad y madurez. Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de su representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Así, el derecho a participar del proceso enriquece el derecho a defensa en la medida que implica el derecho de los niños a obtener que comparezcan y se les interrogue a los testigos, a no declararse culpables y a no ser obligados a suministrar elementos que lo incriminen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincide con la Corte Interamericana con respecto de que a los jueces del sistema de justicia juvenil deben tomar en consideración las condiciones especiales del menor y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda en la determinación de sus derechos. En la ponderación se procurará el mayor acceso del menor en la medida de lo posible al examen de su propio caso.
En sexto lugar, la participación de los padres o responsables en el proceso. Esta garantía debe procurarse a los padres o responsables del adolescente en los procesos ante la justicia juvenil, excepto en los casos en que dicha participación pueda ser perjudicial conforme al interés superior del adolescente y su adecuada defensa penal. Sobre este aspecto, es clara la regla 15, número 2 de las reglas de Beijing, cuando dispone que los padres o tutores tendrán derecho a participar de las actuaciones y la autoridad competente podrá requerir su presencia en defensa del menor. No obstante, la autoridad competente podrá denegar la participación si existen motivos para presumir que la exclusión es necesaria en defensa del menor. Cabe agregar aquí que al igual que la participación de los niños procesados y participación de sus padres o los responsables, requiere que estos sean debidamente notificados y desde el inicio de la situación en que el niño es sometido a proceso e informados sobre su situación procesal desde el inicio. Finalmente, corresponde aclarar que si bien la participación de los padres o responsables es importante, los tribunales deben garantizar que estos no sean criminalizados por la conducta de sus hijos. Así tampoco los hijos deben ser sometidos a una respuesta penal más dura en caso de que sus padres no estén presentes en el proceso. En séptimo lugar, la garantía de publicidad y respeto a la vida privada. Este principio de publicidad del proceso, establecido en el artículo 8, número 5 de la Convención Americana, tiene limitaciones especiales en la justicia juvenil, donde debe prevalecer la confidencialidad de los expedientes penales y la prohibición de difundir cualquier información que permita identificar a los niños acusados de infringir las leyes penales. En el marco de los procesos penales juveniles, debe garantizarse en todo momento el respeto a la vida privada de los niños acusados. Así lo establecen también las reglas 8 número 1 y 21 número 1 de las reglas de Beijing y la regla tercera número 12 de las reglas de Tokio. Respecto al pleno respeto de la vida privada, el artículo 16 y 40, párrafo segundo, letra B, numeral séptimo de la Convención de los Derechos del Niño, señala que el derecho a un niño a que se respete plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento está establecido en el artículo 40 del párrafo segundo, letra B, numeral séptimo, que debe leerse conjuntamente con los artículos 16 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño. Los Estados partes deben respetar la norma de que las audiencias de la justicia juvenil se celebren a puerta cerrada. Por su parte, la observación general número 24, el comité recomienda a los Estados miembros que se abstengan de incluir los datos de todo niño o toda persona que fuera niño al momento de la comisión del delito en cualquier registro público. Debe evitarse la inclusión de tales datos en los registros públicos de delincuentes o los registros que sin ser públicos dificulten el acceso a oportunidades de reintegración. El número 70 de la observación general número 24 señala que en la opinión del Comité de los Derechos del Niño debería haber una protección permanente contra la publicación de información relativa a los delitos cometidos por los niños. Esta es una norma bastante reciente, es recién del año pasado, y señala además que la razón de ser de dicha norma o la no publicación y de su continuación después de que el niño cumpla los 18 años es que tal publicación causa una estigmatización permanente que probablemente repercuta negativamente en el acceso a la educación, al trabajo, a la vivienda o a la seguridad, lo que obstaculiza la reintegración del niño y su asunción de un papel constructivo en la sociedad. Por consiguiente, los Estados partes deben velar porque la norma general sea la protección permanente de la vida privada en todos los tipos de medios de comunicación, incluidos los medios sociales. Respecto a la duración del proceso, la especialidad del sistema de justicia juvenil tiene consecuencias también en el tiempo por el cual el adolescente va a estar sujeto al proceso judicial. En razón de la edad, los niños sometidos a esta justicia especializada, las decisiones deben ser tomadas en forma rápida, sin que ello implique negar alguna de las garantías del debido proceso. La importancia de la razonabilidad del plazo de los procesos ante el sistema de justicia juvenil no se limita únicamente en los casos en que hayan privado de libertad al niño acusado, sino que también independientemente de las medidas de prisión preventiva, la duración del proceso debe ser más corto en el caso de los niños o adolescentes. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado
que el comité reitera que el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la conclusión de las actuaciones debe ser lo más breve posible. Cuanto más largo es este periodo, más probable es que la respuesta pierda el resultado deseado. Esto se llama criterio de oportunidad de la sanción penal adolescente. La sanción debe ser lo más coetánea posible a la infracción, y nosotros lo vemos dentro de nuestras familias. Cuando tratamos de corregir a uno de los menores de 18 años, tratamos de que la corrección sea lo más coetáneo posible a la infracción. Se comete la infracción e inmediatamente viene la corrección. Esto es justamente para que el adolescente interiorice que la conducta que se realizó es una conducta no deseada. Así, lo mismo debiera existir en el sistema de justicia penal adolescente. La doble instancia o el derecho al recurso también es un principio que se establece o una garantía de este sistema de justicia juvenil. En este sentido, el derecho al recurso constituye uno de los derechos fundamentales de los niños sometidos a la justicia juvenil. Este derecho implica las posibilidades de recurrir a una autoridad judicial superior respecto de toda decisión que les afecte, de forma tal que un tribunal superior pueda revisar las actuaciones del inferior. El derecho a un recurso rápido y sencillo se encuentra garantizado por los artículos 8, número 2, letra H, y artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y también en la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 40, número 2, letra B, según la cual, si se considera a un niño que ha infringido en tales leyes penales, la decisión y toda la medida impuesta a consecuencia de ella será sometida a una autoridad u órgano judicial superior, competente, independiente e imparcial conforme a la ley. El derecho de apelación ante una autoridad superior también está garantizado en la regla 7.1 de las reglas de Beijing. En 10º lugar, el principio non bis in idem y de la cosa juzgada también es una garantía en el sistema de justicia juvenil. Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño no exista una disposición a este respecto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos considera oportuno recordar que los niños acusados de infringir las leyes penales están protegidos también por el artículo 4 de la Convención Americana, que establece que el culpable por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. Asimismo, este principio non bis in idem implica que una persona condenada por sentencia firme no puede ser condenada nuevamente si existe identidad en los hechos y en el contenido del fundamento jurídico que tipificó la conducta como delictiva. Por ejemplo, si la conducta sancionada por la ley penal coincide con la conducta sancionada por otra norma punitiva, en ocasiones incluso de carácter administrativo, y existe identidad en los hechos por los cuales el niño fue condenado por sentencia firme, este no podrá ser condenado nuevamente porque ello implicaría violar el principio non bis in idem. Por su parte, la reincidencia dentro del sistema de justicia juvenil y para efectos del sistema de justicia penal de adultos o el sistema ordinario que se le llama. La Comisión considera que la institución de la reincidencia para efectos del aumento de la pena es excepcional dentro del sistema de justicia juvenil. Esto implica que si el juez adopta alguna de las medidas alternativas a la judicialización en un caso específico, dichos adolescentes no podrán considerarse reincidentes en caso de cometer una nueva infracción a las leyes penales. Tampoco podrá considerarse para efectos de reincidencia dentro del sistema de justicia juvenil las conductas de los niños menores de edad a la edad mínima de responsabilidad o la de imputabilidad ante dicho sistema. Por otro lado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos considera que las infracciones penales cometidas dentro del sistema de justicia juvenil no podrán o no debieran ser tomadas en consideración para efectos de reincidencia dentro del sistema de justicia de adultos. Por otro lado, finalmente, respecto del registro de antecedentes ante la justicia juvenil, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos considera que a efecto de prevenir la estigmatización de los niños, niñas o adolescentes, los datos personales en los registros de antecedentes ante la justicia juvenil deben ser automáticamente suprimidos una vez que el niño, niña o adolescente alcance la mayoría de edad, salvo aquella información que dentro de un plazo determinado y a petición de algún interesado, los tribunales competentes consideraren excepcionalmente relevante a efecto de salvaguardar los derechos del propio niño, ahora adulto, o de los terceros conforme a un fin legítimo, de forma objetiva y razonable. Lo mismo aplicaría a los registros administrativos de los niños que estuvieran sujetos a medidas alternativas a la judicialización.
Y justamente sobre estas medidas alternativas a la judicialización de niños, niñas y adolescentes infractores de leyes penales, podemos señalar que el artículo 40, número 3, letra B de la Convención de los Derechos del Niño, dispone que siempre que sea apropiado y deseable, se adoptarán medidas para tratar a los niños a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido las leyes penales, sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendido de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales. Las alternativas existentes en los distintos países de la región varían y no siempre se aplican de manera uniforme ni preferente. Por lo general, dichas alternativas incluyen programas de remisión de las sanciones, medios alternativos de solución de controversias, así como también la aplicación de criterios de oportunidad, aun cuando estos programas se denominen de distinta manera en las distintas legislaciones internas de cada país. Sin embargo, la información disponible sobre la frecuencia con la que estas alternativas son aplicadas en los distintos estados o regiones aún es escasa. Hay tres sistemas generales alternativas a la judicialización, es decir, sistemas que se debieran aplicar en lugar de judicializar un caso. El primero de estos es la desestimación del caso. En varias legislaciones, este mecanismo de salida anticipada del proceso se ha denominado como principio de oportunidad o criterio de oportunidad. Esta medida implica la posibilidad de que cuando el conflicto llegue a la instancia judicial, se decida no iniciar un procedimiento respecto del mismo en el caso de algunas infracciones a las leyes penales, cuando no afectan gravemente el interés del Estado, por ejemplo. Este caso debiera ser desestimado y por lo general no debiera dar lugar a ningún tipo de respuesta por parte del Estado. Esta decisión deben tomarla los órganos del Estado, las fiscalías, los jueces o también a requerimiento de la defensa. Pero en definitiva, lo que se busca con esto es evitar el ingreso del adolescente al sistema de justicia penal. En segundo lugar, los medios alternativos de solución de controversia. Algunas legislaciones en la región prevén la existencia de acuerdos conciliatorios entre la víctima y el ofensor, así como la posibilidad de acceder a instancias de mediación penal y algunos otros medios alternativos de solución de controversia para hacer frente a la infracción presuntamente cometida por el niño, niña o adolescente sin recurrir al proceso judicial previsto. Estos medios básicos o alternativos típicamente incluyen procesos de justicia restitutiva o restaurativas. Los principios básicos de Naciones Unidas para la aplicación de programas de justicia restitutiva en materia penal se refieren a la justicia restitutiva como una respuesta evolutiva al delito que promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los infractores y las comunidades. Añaden que el proceso de justicia restaurativa o restitutiva es aquel que la víctima y el infractor, y cuando proceda, cualquier otra persona o miembro de la comunidad afectados por un delito participan conjuntamente de una forma activa en la resolución de cuestiones derivadas de un delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. A este respecto puedo señalar que en Chile actualmente se está tramitando un proyecto de ley que incluye estas posibilidades y ya se ha aprobado exitosamente en algunos planes pilotos el sistema de justicia restaurativa que dice relación justamente con esta forma alternativa o medios alternativos de solución de controversias en los cuales ha participado un adolescente infractor de ley. Finalmente, la participación en programas de servicios de remisión. La regla 11.1 de las reglas de Beijing señala que cuando proceda, se examinará la posibilidad de ocuparse de las personas menores de edad que infringen las leyes sin recurrir a las autoridades competentes para que juzguen oficialmente. Añade esta norma que toda remisión que signifique poner al menor a disposición de las instituciones pertinentes de la comunidad o de otro tipo estará supeditada al consentimiento del menor o al de sus padres o al de su tutor. Sin embargo, esta decisión relativa a la remisión del caso se someterá al examen de una autoridad competente cuando así se le solicite. Recordemos que las reglas de Beijing fueron dictadas en el año 1985 aproximadamente, antes de la Convención de los Derechos del Niño, por eso todavía habla de delincuentes en lugar de hablar de infractores y todavía habla de menores en lugar de hablar de niños, niñas o adolescentes. Estas reglas tienen que ser actualizadas por nosotros al momento de atraerlas al derecho común. Ahora, también a propósito de estos programas de remisión, no nos olvidemos que la remisión significa perdón. Es decir, una vez que aplicamos este sistema de remisión, estaríamos justamente terminando la causa respecto de los adolescentes. Hemos analizado cómo funciona el cerebro humano. Ya sabemos que crece
hasta los 10 años y luego comienza a madurar en la adolescencia, en un proceso que recién termina a los 25 o los 28 años aproximadamente. Por su parte, también hemos descubierto que los humanos menores de 18 años aún no tienen completamente maduro el córtex prefrontal y, por tanto, todas las capacidades que implican el comportamiento más avanzado del ser humano aún no están disponibles en este adolescente. Por otro lado, también hemos estudiado que el derecho se ha adaptado a estos descubrimientos de las neurociencias y a través de la comunidad internacional reconoció que, a diferencia de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una atención y protección especiales, sobre todo cuando han incurrido en infracciones a las leyes penales, estableciendo un catálogo de derechos y garantías que vemos ahí al lado izquierdo de la presentación, que buscan atender a las características propias de su etapa de desarrollo. Todos los principios y reglas y normas que constituyen el sistema especial de justicia penal juvenil adolescente, necesariamente diferente al sistema ordinario o al sistema de los adultos. Este sistema busca reconocer la dignidad de cada joven infractor, busca reconocer sus características personales y busca reconocer su etapa de desarrollo especial, para desde allí acusar, defender o juzgar las infracciones de ley que por inmadurez hayan cometido, para aplicar la sanción pedagógica que permitirá a cada joven incorporarse adecuadamente a la comunidad social. El desafío es que cada día haya más personas, operadores jurídicos, profesionales que desarrollen su vocación de servicio, acompañando a los adolescentes en los procesos judiciales, buscando materializar los principios, reglas y normas que aseguran la justicia para una persona, aún en desarrollo, y así poder terminar como lo que decía Ulpiano, que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Invito a cada uno de los que está acá que la próxima vez que acuse, defienda o juzgue a un adolescente, ya sea un adolescente infractor o a un adolescente que conozcamos, haga todo lo que esté a su alcance para que su sentencia o su decisión sea lo más justa posible, en las palabras de Ulpiano. Dar a cada uno lo que le corresponde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente disertación sobre este tema tan importante, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Más aún acá en el Perú, pues tenemos distintos casos, pues que sean, incluso casos emblemáticos, donde se han desarrollado y hay una discusión a nivel procesal, dogmática incluso, ¿no? Y hay mucho que trabajar en este campo. Así que estoy seguro que para los que han o están siendo partícipes de este evento académico, pues va a ser fructífero y de mucha ayuda, sobre todo para poder investigar, porque hay bastantes temas que tenemos pendientes en ese aspecto. Muy bien, doctor, a ver, vamos a revisar la casilla, si tenemos algunas interrogantes. A ver, acá hay una pregunta, doctor, dice... doctor, felicitar por su excelente ponencia. Una pregunta, dice, usted como especialista en el tema de justicia juvenil, ¿qué aportes o recomendaciones puede darnos para el Perú, Chile, Argentina y otros países de la región para que puedan adoptar políticas eficientes tomando en cuenta las particularidades biológicas del menor infractor? Eso es una de las preguntas, doctor. Las decisiones ya han sido tomadas por nuestros países. Al momento de adoptar la Convención de los Derechos del Niño, todos nuestros países han incorporado a nuestros sistemas nacionales esta normativa. Y dentro del preámbulo de esta normativa también se incluyen todas las normas que hemos visto, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, las reglas de La Habana, las directrices de Riad, que son instrumentos internacionales que de alguna manera materializan esta especial forma que tenemos todos los seres humanos en la etapa de la adolescencia, esta forma de razonar que es incompleta, hay que decirlo así. Entonces, el desafío es que los operadores jurídicos podamos, de alguna manera, al momento de poder comparecer a los tribunales de justicia, traer todas estas normas que ya conocemos, al menos todos los que estamos aquí sabemos que estas normas existen, podemos consultarlas, descargarlas, estudiarlas, contrastarlas con nuestro derecho nacional y hacernos un compendio de justicia penal adolescente. Al momento de enfrentarnos a un caso de justicia penal adolescente, nosotros tenemos que tener toda esta batería de normativa que nos va a permitir enfrentar el caso en la forma de dar a
a cada uno lo que le corresponde, dar al adolescente la justicia que le corresponde, como diría Ulpiano. Entonces, ya está dado, o sea, de alguna manera el control de convencionalidad tienen que realizarlo los tribunales de justicia. Si el tribunal inferior no es capaz de realizar este control de convencionalidad, tenemos que pedir que el tribunal superior realice este control, que verifique cómo se están cumpliendo en el derecho interno las normas internacionales, y ahora también el desafío es para todos los que se están formando en materia de justicia, en materia de derecho, que puedan también realizar estudios, que puedan hacer sus tesis, sus memorias en justicia penal adolescente. Es un campo precioso que, bueno, yo los invito a todos a poder explorar. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una segunda interrogante de Javier Villa Mejía. Dice, mi pregunta es, si se habla de normas que prohíben revelar la identidad de los niños y adolescentes, ¿por qué se revela la identidad de un menor de 16 años que se suicidó, y por qué se oculta la identidad de un sicario juvenil de la misma edad? Estas situaciones son justamente las que debemos nosotros, los operadores jurídicos, salvaguardar. El sistema judicial está compuesto por seres humanos, como todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí cometemos errores, todos los que estamos aquí de repente tenemos faltas de criterio, todos los que estamos aquí hacemos cosas que tal vez no debiéramos hacer. El derecho internacional de los derechos humanos es claro al momento de poder mantener el anonimato o mantener la vida privada de los adolescentes infractores de ley. Es responsabilidad de los operadores jurídicos, si algún otro sujeto procesal no ha cumplido con las obligaciones que se establece a la hora de poder salvaguardar la identidad de los niños, niñas o adolescentes, solicitarlo, y solicitarlo a través de las respectivas cautelas de garantía o los recursos que tengamos en nuestros países, de poder pedir a la maquinaria judicial que de alguna manera se materialice este respeto a la vida privada y a la dignidad de las personas. Todos nosotros tenemos familiares que son menores, y a ninguno de nosotros nos gustaría que estos menores o los nombres de estos adolescentes o de estos niños se mantuvieran o se publicaran, no solamente en redes sociales, sino que también en los medios de comunicación o incluso en las sentencias judiciales. Nosotros tenemos que solicitar y no cansarnos de solicitar que estas son normativas internacionales que deben ser aplicadas en cada uno de nuestros países, y no obstante nuestros países puedan ser deficientes en la calidad legislativa o muchas veces o insuficientes, nosotros también solicitar que se respete esto, porque lo que estamos solicitando derechamente es una solicitud de que se respete la dignidad, y el respeto de la dignidad es algo que subyace a las normas jurídicas que nuestros legisladores nos hayan dado. La dignidad es algo con la que nacemos, algo que todos tenemos, aunque no quisiéramos tenerla, la tenemos, y es algo por la que todos debemos luchar, y es algo que todos debemos asegurar que se debe salvaguardar. Excelente, doctor. Y para finalizar, hay una última pregunta, por cuestión de tiempo van a disculpar. A ver, dice, felicitar la ponencia del doctor, dice, en caso de reincidencia y habitualidad en hechos punitivos, las penas serían más gravosas con fines disuasorios. La pregunta es, ¿se deben implementar más mecanismos alternativos? Justamente lo que se busca en materia de reincidencia es evitar que sean gravosos. O sea, lo que se busca al momento de poder juzgar a un adolescente no es una solución aritmética, donde yo sumo un delito más uno es igual a agravar la pena, o dos delitos más uno, tres delitos a agravar la pena. No, lo que se debe tener en consideración aquí, además de poder evaluar cuándo judicializar una causa, es esa reincidencia, específicamente analizado ese adolescente, porque aquí tenemos que tener en consideración que debemos atender a las calidades y particularidades de cada adolescente. No todos los adolescentes que están siendo juzgados son iguales, no todos tienen la misma madurez o la misma inmadurez. Pueden haber algunos que tengan un desarrollo un poco mayor relacionado que con la alimentación que hayan tenido, incluso eso, con las posibilidades que hayan tenido en su familia, de que los hayan ayudado, acompañado, estimulado suficientemente. Todos los adolescentes son distintos. Entonces, al momento de hablar de reincidencia, también tenemos que poder analizar las consideraciones y particularidades de cada uno del sujeto que se está juzgando. Ahora, a la hora de poder considerar la reincidencia, tenemos que mirar al adolescente. El interés superior no es del Estado. El interés superior no es del fiscal que quiera agravar una pena.
El interés superior no es del juez que quiera poder establecer efectos disuasivos respecto de otros adolescentes que no sean sancionados. El interés superior es del adolescente, el encartado, el que está siendo juzgado en ese momento. Entonces, para poder aplicar el interés superior del adolescente, nosotros tenemos que ver no fines disuasorios. Aquí los fines disuasorios no se aplican al caso en particular, porque el interés superior no es de la sociedad. El interés superior es del adolescente. Lo estamos juzgando para poder aplicarle una sanción, que es una sanción que no es, que no busca castigarlo. La sanción del adolescente no busca castigar. La sanción del adolescente busca educar. Educar. Nosotros somos pedagogos, nosotros como sociedad debemos establecer formas en las cuales la sanción forme parte de una intervención socioeducativa que permita a este adolescente incorporarse a una adultez como espera la sociedad, porque la sociedad no establece delitos para, en definitiva, castigar a los adolescentes. No los podemos castigar, los tenemos que educar justamente porque las neurociencias nos han enseñado que este sujeto no es el culpable, en definitiva. El culpable es su cerebro, el culpable... eso no son otras condiciones. Así que el desafío para todos nosotros en materia de reincidencia es justamente poder hacer este análisis, este cambio de chip y juzgar a los adolescentes desde los adolescentes. No juzgar a los adolescentes desde la sociedad, sino que mirar al adolescente, empatizar con él y desde ahí realizar todo el proceso de juzgamiento. Muchísimas gracias, doctor. Queremos agradecerle nuevamente por su excelente participación y sobre todo, ¿no?, por haber absuelto las preguntas de manera muy eficiente también, ¿no? Sobre todo para los que somos miembros de esta organización académica, va a ser muy provechoso, más aún si estamos grabando, entonces vamos a poder tener la oportunidad de volver a revisar y seguir investigando, porque finalmente esa es nuestra finalidad como organización académica, impulsar los debates entre estudiantes, egresados, ¿no? Y a partir de ahí plantear algunas propuestas de ley en verenda. Así que, doctor, nuevamente muy agradecido. No sé si por favor de repente unos minutos para que usted pueda de repente despedir algunas palabras para los participantes. Sí, unos minutos sería mucho, pero sí, algunos segundos. Quiero agradecer a la asociación, quiero agradecer a los organizadores de este evento, justamente tener instancias de reflexión sobre los temas que nos convocan es justamente lo que puede producir el cambio social. Nosotros estamos inmersos en una sociedad que está cambiando, en una sociedad que jurídicamente también está cambiando, y todos los que estamos aquí, seamos estudiantes o seamos profesionales del derecho, tenemos un aporte que podemos hacer en materia de estos cambios sociales. Justamente el poder participar en instancias como esas contribuye. Yo los quiero invitar a seguirse vinculando, a seguir estableciendo alianzas con otras instituciones que también puedan reflexionar, que también puedan enriquecer. No se conformen nunca con lo que el curso les establece, con lo que el curso, la universidad les impone. Un profesor solamente muestra la puerta, yo solamente les mostré la puerta. Ustedes deben cruzar esa puerta, buscar más información, analizar, preguntar, escríbanos, intercambiemos opiniones. Yo estoy seguro que podemos cada uno de nosotros ser un gran aporte en la construcción de sociedad que todos estamos llamados a hacer. Así que muchas gracias por la invitación, estamos disponibles, no solamente yo, sino que también la institución a la cual pertenezco, que es Academia Humanitas, a poder seguir estableciendo vínculos. No se olviden de también visitarnos en nuestra web, escribirnos, compartir experiencias. Nosotros estamos separados por una frontera, pero las fronteras no debieran existir. Nosotros somos americanos, nosotros formamos todas parte de un mismo pueblo, entonces yo tengo grandes amigos a ese lado, en ese querido país, algunos de los cuales veo aquí también en esta posibilidad, en este encuentro, así que yo quiero invitar a cada uno que sigamos construyendo una sociedad mucho más justas, mucho más fraternas y mucho más solidarias. Gracias, doctor. Con esa confianza que usted nos está dando, entonces vamos a estar, particularmente mi persona y los chicos de la asociación, vamos a estar escribiéndole para poder de repente, ¿no?, algunos temas o algunos intercambios sobre algunas investigaciones que podemos realizar. Muy bien, doctor, nuevamente agradecido a nombre de la Asociación de Ciencias Penales, el Instituto de Investigación y Actualización Jurídica y el Centro Federado de la Facultad de Derecho de la UNAMAD, quienes estamos haciendo posible este evento académico. Muchísimas gracias, doctor, y un fuerte abrazo a la distancia, ¿no?, virtualmente, aunque estamos viendo, y esperemos de repente en una próxima oportunidad, quién sabe, podamos de repente contar con su presencia, como le había indicado el anterior ponente, en Madre de Dios, ¿no? Sería un excelente aporte de usted para, sobre todo, los estudiantes y profesionales que conforman allá en Madre de Dios.